una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a caminar. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a Ave caminar. María Purísima, el ángel del Señor anunció a María: he aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy nos vestimos de color blanco, celebramos lo que Jesucristo hizo en la vida de Juan el Bautista. Únicamente en la iglesia se celebran 3 nacimientos, porque en la iglesia nuestra fiesta, a que llamamos Día del Nacimiento, dies natalis, es más bien el día en que uno nace para el cielo. Recuerden, somos ciudadanos del cielo y nacemos para el cielo, pues el día en que morimos. Si ustedes ven, los santos normalmente se celebran en fechas que tengan que ver con su muerte, el día del nacimiento. Pero entonces, ¿por qué celebramos 3 nacimientos o cuáles? Celebramos el nacimiento, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos 2 nacimientos que tienen que ver con Él: el nacimiento de la Virgen María y el nacimiento de Juan el Bautista. Ella que lo trajo y Juan que lo anunció. Entonces hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Un saludo a todos los que llevan el nombre de Juan o Juana y a las comunidades que tienen bajo el patrocinio. Ahorita sí a la mente se me viene San Juan de Tibás y San Juan Bautista en Patarrá, aquí en la Arquidiócesis de San José. No recuerdo ahorita, pues un saludo hasta las comunidades que tienen este gran patrono. Ninguno como Juan el Bautista, dijo Jesucristo el Señor. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, muéstranos tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a glorificar al Señor, digamos juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.
Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tenga la bondad de sentarse un momentito, por favor. Unos detalles maravillosos, pienso yo, sobre el texto que acabamos de escuchar. Iba a traer, pero me distraje cuando venía para acá y no le traje. Iba a traer una bisagra, ¿verdad? Una bisagra porque la bisagra pues tiene el mecanismo sencillísimo, que son dos plaquitas y en el centro pues como una especie de tornillo, como una, ¿cómo se llamará? Como un tubito. Hace que estas dos placas, una que está pegada a la puerta y otra que está pegada a la pared, la puerta tenga movimiento. Yo siempre he pensado que Juan el Bautista es esa bisagra. Bisagra que une ¿qué? Que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento pues es la presencia de Cristo. Y no solo porque lo pienso, sino porque fíjense que los papás de Juan el Bautista son dos personas adultas mayores y que Isabel era estéril. Es una forma donde Lucas nos está mostrando la esterilidad, permítanme la palabra, del Antiguo Testamento. Es decir, aunque el Antiguo Testamento no lo estamos menosvalorando, estamos diciendo que el Antiguo Testamento no nos podía dar algo que no tenía, por eso de cierta forma es estéril. Es representado por la figura de estos dos ancianos, de estos dos adultos mayores, que por la gracia de Dios se ven enriquecidos con un don, con el don de la vida, que es Juan el Bautista. Entonces ya Lucas nos está hablando de un símbolo, ¿verdad? De un símbolo. Y por si no nos queda claro, el primer detalle que yo quisiera señalar es el nombre. Todo el mundo le llamaba Zacarías. Mi papá, el mío, se llama Víctor, y yo me llamo Víctor, aunque no crean, me llamo Víctor. Era muy común normalmente que el hijo mayor se llamara como el papá, ¿verdad? Todo el mundo le decía, ¿verdad? La costumbre era que nacía, a la semana se circuncidaba y en ese día se nombraba a la persona, se le ponía nombre. Yo me imagino que todo el mundo le decía Zacarito, Zacarito el chiquitito, Zacarito Junior, Zaki Junior, ¿verdad? Le decían. Y ese día dicen, no, Juan es el nombre. ¿Por qué estoy refiriéndome al nombre? Porque Zacarías significa Dios ha recordado. Y Juan significa Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido bueno, Dios ha sido benigno. Entonces mire el cambio, no es solamente un nombre, es el cambio de la mentalidad teológica, es el Antiguo Testamento que tiene que ver con la ley, por eso se llama Zacarías, Dios ha recordado, la memoria, las leyes. Y entonces hay un cambio, la bisagra, ¿verdad?, del otro lado de la pared. Ya no se va a llamar mi hijo, Dios ha recordado. No es que Dios deje de recordar, sino que ha habido un paso más grande. Ahora se va a llamar Dios ha sido benigno, ¿verdad? Algunas traducciones le dicen que el hombre ha sido fiel a Dios. No tiene que ver más, ya viene de Johannes, Yahvé, Dios ha sido benigno. Y esto es muy importante para la espiritualidad. Es la espiritualidad de la gracia, es la espiritualidad, no decíamos hace unos días, del que lleva las cuentas, sino más bien del que vive sumergido en la gracia de Dios. Pero demos un paso más. Yo sé que usted sabe, estoy segurísimo, que Zacarías, en el día de la anunciación de su esposa, visto el caso que eran adultos, visto el caso de que su mujer era estéril, ¿se acuerdan que no creyó? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cómo quedó? Mudo. Yo recuerdo
una broma o un chiste, una broma que se hacía cuando yo estaba en la escuela. A uno llegaban y le decían, a ver, ¿cómo hace un mudo para pedir un cigarro? Disculpen, entonces yo recuerdo que todo el mundo hace, ¿verdad? Y le dicen, ¿y cómo hace un ciego? Entonces la gente dice, hey, no sé, cierran los ojos y hacen así, ¿verdad? Todo el mundo, bueno, por lo menos la gente que no se lo sabe, normalmente hace así. ¿Cómo haría un ciego para pedir un cigarro? Diría, me da un cigarro, por favor, ¿verdad? Porque su dificultad está en la vista, ¿verdad? Está en la vista, no está en la boca. Ahora ponga atención. Están discutiendo sobre el nombre, ¿verdad? Están discutiendo, Isabel dice, no, su nombre será Juan. Y le dicen, pero Isabel, nadie en tu familia se ha llamado así. Dice, entonces le preguntaron por señas al padre. Ojo, ¿cómo le preguntaron? Sí, pero Zacarías era sordo o mudo. ¿Qué acabamos de decir? Que ¿cómo quedó? Mudo. Y ahora nos estamos dando cuenta de un pequeño detalle que no pasa desapercibido de la palabra de Dios. Al parecer también quedó sordo. Y esto tiene una enseñanza teológica bella. Y es que lo último que oyó Zacarías fue la palabra de Dios, la promesa. Y quedó, después de eso, nada más entró por el oído y nada más salió por su boca. Permítanme la comparación. Zacarías, el mismo día que Isabel quedó embarazada físicamente, él quedó embarazado de la palabra de Dios. Y el mismo día, o en el contexto en que Isabel da a luz a Juan el Bautista, también él da a luz, porque dice que en este momento volvió a hablar y por lo que vemos volvió a escuchar. Ahora, pues no nos metamos en una gran discusión de que si sí, de que si no, pues nada más leyendo un poquito. Ustedes lo pueden leer en la Biblia, verán en el capítulo 1, versículos del 57 para adelante. Dice, entonces le preguntaron por señas. La única forma de preguntar por señas es que la persona sea sorda. Ya sabíamos que era mudo. Bueno, ¿y qué aplicación tiene esto para la vida? Fíjese que nosotros también nos embarazamos de ideas. Y a veces a nosotros nos entra una idea por el oído y nos quedamos con esa idea, una idea de una persona, un problema, una dificultad, y le damos y estamos acostados y le damos la vuelta y estamos trabajando y nos embarazamos de eso. Zacarías nos dice de que vale la pena embarazarse, es decir, de tenerle una idea del Evangelio en nuestra vida, porque nosotros actuamos o damos a luz de acuerdo al embarazo, ¿verdad? Zacarías se embarazó de la promesa y fíjense que dice que volvió a hablar, ¿verdad? Se le soltó la lengua y fíjense que empezó a decir, se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. ¿Por qué empezó a bendecir a Dios? Porque había quedado embarazado de Dios. Habían quedado embarazados, digámoslo así, de la promesa de Dios. Yo espero poder estarme explicando de lo que les estoy planteando. A veces nos metemos ideas en la cabeza. Yo cuento una historia de un vecino que estaba limpiando el jardín y necesitaba un rastrillo, ¿verdad? Miren lo que es embarazarse de ideas, ¿verdad? Y entonces dice, uy, yo no tengo rastrillo, voy donde mi vecino. Entonces caminó unos 2 metros y se detiene y dice, no le voy a dar gusto a ese vecino, porque lo más seguro luego va a criticar y le va a contar a otro vecino que yo ni siquiera rastrillo tengo y le fui a pedir un rastrillo, ¿no? Entonces se da media vuelta y se detiene y dice, pero yo ya recogí esto y si no se me va a llevar, me voy a aguantar. Caminó 2 metros más y dice, no, la pura verdad, no le voy a pedir. La vez pasada le pedí un martillo y hizo una sonrisita así como sarcástica. Yo ahora ya me imagino todo esto en la cabeza, ¿verdad? Esta conversación está sucediendo en la cabeza. Y dice, no, esperar a ver que... Entonces dio media vuelta. Y dice, no, pero es que mire, yo ya veo estas hojas y
Entonces se da media vuelta y camina otros 2 metros más, donde el vecino dice, no, la pura verdad no. Ya me imagino a la esposa del vecino contándole a la esposa de los otros vecinos de que yo soy tan pobre que no tengo un cochino rastrillo. Y vuelve a ver y dice, no, pues yo tengo que ir. Bueno, y se fue. Y eso tocó la puerta, y cuando está tocando la puerta dice, no, es que yo no. Y eso le abre el vecino, y entonces el hombre le dice, el vecino, el que ocupaba el rastrillo, le dice, ¿sabe qué? Quédese con el rastrillo. Sí, pero el otro dice, ¿cuál rastrillo? ¿Verdad? ¿Qué le había pasado a este? Se había embarazado de esa idea, que su vecino era malo, que su vecino era así, se iba a burlar. Y cuando llegó el momento, ¿qué dio a luz? Pues, un regaño, una burla, una discusión. Yo me imagino el vecino, ¿verdad? Pues, perdiditico porque no sabía qué es lo que estaba, ni cuál rastrillo, ni por qué estaba. Zacarías nos enseña, qué belleza, nada salió de su boca y nada entró en su oído, ¿verdad? Embarazarse de Dios. ¿Eso cómo se hace? Uno cuando medita la palabra de Dios, cuando se come la palabra de Dios, pues, cuando se sustenta a través de la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, se ve con facilidad rapidito que sus papás murieron, posiblemente por la edad, porque dice que se fue a vivir al desierto. Bueno, ahí en el desierto se preparó para la gran misión que era justamente, valga la redundancia, preparar el camino del Señor. Yo quisiera, hoy por hoy nos podemos embarazar. Yo con el tema de coronavirus, por ejemplo, si uno se mete una idea ahí en la cabeza y le puede entrar una histeria, le puede entrar una depresión, le puede entrar, y no quiere decir que las dificultades sean falsas, no, hay que tener pues todos los cuidados del caso, claro que sí. Pero si uno se embaraza de una idea de que no va a poder, si se embaraza de una idea de que todo va a ser igual, si se embaraza de una idea de que esa persona nunca va a cambiar, y le queda ahí adentro, va creciendo esa idea, se va dando vuelta en el corazón, y vean cómo Zacarías nos enseña que vale la pena embarazarse de la palabra de Dios. Vale la pena poder así dar a luz. Bendiciones, dice, ¿verdad? Se le soltó la lengua y lo primero que dijo, quiero un café, ¿no? Lo primero que dijo fue, ¿qué calor está haciendo? Lo primero que dijo fue, ¿cuándo van a encontrar la vacuna del coronavirus? Lo primero que empezó fue a bendecir a Dios, porque era el fruto que se iba gestando en su corazón. Démosle gracias a Dios. Pidámosle pasar nosotros también de ese gran paso, del paso Zacarías al paso Juan, ¿verdad? Recuerdan, Dios ha recordado y Juan es, Dios ha sido bueno. ¿Se entiende? Recordar un poquito es llevar cuenta, ¿verdad? Decíamos, de estas faltas, esto hizo, cometí esto, tal cosa, esta persona me ha hecho esto, esta persona me ha hecho lo otro, esto sí, tal cosa. Pasar al Nuevo Testamento en esa bisagra es vivir de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios. Que haya mucho de Juan en nosotros y poco de Zacarías en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.